Hoy en las entrevistas de medios de comunicación de Periodista Digital tenemos a Manuel Piedrahita, es corresponsal de Televisión Española y es director de informativos de Radio Nacional de España. Bienvenido a Periodista Digital, señor Piedrahita. Muy bien, muchas gracias por traerme aquí a esta emisora digital que yo no conocía ninguna tan moderna. Usted, de acuerdo a su libro que nos viene a presentar, Televisión Española en la encrucijada, ¿estaría de acuerdo con Jorge del Corral, el secretario general de UTECA, de la Asociación de Televisiones Privadas, en que Televisión Española podría llegar a convertirse en 10 años en la nueva BBC? Me parece que sería ideal eso que él dice, pero yo creo que hemos perdido un tren que empezó realmente en el año 1980, cuando se aprobó el Estatuto de Radio Televisión Española. Sería ideal, pero me parece que hemos perdido ese tren y mucho tiempo. Usted, que es gran admirador de la televisión alemana, ¿qué le hace falta a Televisión Española para llegar a ser una televisión de calidad? Yo, que vivía allí en Alemania, veía cómo los alemanes, al acabar el gran holocausto, el gran hundimiento, decidieron hacer una televisión pública no estatal, que ellos lo repiten constantemente, sino una televisión de la sociedad. Sin embargo, en el Estatuto del año 1980 miramos hacia atrás, hacia la radio galena, digo yo un poco simbólicamente, en lugar de mirar hacia los satélites. ¿Por qué? Pues posiblemente algunas personas porque no conocían este sistema alemán, otras por interés. Tengamos en cuenta que Adolfo Suárez fue director general de la radiotelevisión de la época de Franco, que era un servicio público como era un servicio público de la sanidad, de la educación. Entonces, ahí es donde hubo que dar un corte y decir, es un servicio público, pero para la sociedad, no unido al poder político. Y quizás no solo desde el punto de vista técnico, sino también en cuanto a la producción de contenidos, ¿está bien que la televisión pública acuda a productoras externas para llenar su parrilla? Bien, esto es un problema que ha existido. Yo recuerdo que la televisión pública alemana tenían una serie también de productoras externas, por lo menos la ZDF, de las dos grandes que hay federales. Pero yo creo que se ha perdido un tiempo precioso también en hacer unos grandes estudios. Prado del Rey tiene unos estudios magníficos, y desaprovechar a la gente para que hagan producciones propias, que es lo que están haciendo ahora las grandes emisoras de televisión del mundo. No solo tienen derechos por publicidad, sino porque están haciendo programas que luego venden. La BBC es un ejemplo clarísimo, y yo creo que efectivamente tenían que acudir menos a las privadas, a las productoras privadas, y más a la productora interna, a la producción. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Canal Sur? Que hay una serie de productoras privadas dirigidas por personas que tuvieron puestos importantes en la pública, gente unida al poder político que se les ha dado productoras. Y Canal Sur, por ejemplo, casi toda su producción es externa, pero es externa políticamente no, políticamente es interna. Políticamente, pero económicamente es externa, y eso no está bien. Me parece un político de categoría. Yo lo conocí cuando fue a Bonn varias veces, en aquella época que estaba yo allí y tal, entrevistando a ministros, pero me ha parecido raro, la palabra raro se puede interpretar de manera muy diferente, que a un señor ya mayor, que no está en ese mundo de la televisión pública, cuando hace falta que ahora la televisión pública arraigue frente a tanta privada que hay. Me ha parecido algo. Ha habido consenso entre los dos partidos. Yo creo que han dicho, bueno, este hombre no entiende, tal, pero sin embargo los informativos no se ha movido nadie. Los informativos es lo que le interesa al poder político, tanto al PSOE como al Partido Popular. Ahí no han cambiado. Entonces, bueno, que el hombre tal, las series y tal. Yo lo he visto eso un paso raro, por no decir otras cosas. Y en cuanto al gasto de las televisiones públicas, ¿le parece que le deberían dar un toque a Televisión Española, que tiene un presupuesto, lo gasta y además se endeuda? Sí, eso
Eso es terrible, la financiación de la televisión pública. Yo la he visto a lo largo de los años. Al principio se derrochaba el dinero, toda la publicidad iba a la única televisión, la mejor de España, como decíamos. Bien, yo recuerdo los productores llegaban a Bonn, tenían allí un montón de dinero para lo que sea, un lujo, unos coches y tal. Me quedaba asombrado. Entonces, cuando llegó la privada, claro, llegó la tarta, había que repartirla y ya empezaron los problemas. Y nunca que se implante el canon. No, el canon no lo pueden pagar los españoles. ¿Por qué no? Decía yo. Ese miedo a que el canon es de derechas, como habla usted en su sí, libro. Sí, eso lo dijo un periodista y me sorprendió, porque va a ser de derecha. En Alemania los partidos políticos han apoyado, tanto el SPD como la CDU han apoyado el canon como una manera de que el que paga manda, y el que paga cuando es el contribuyente y va al Estado, y el Estado es el que parece que paga, no hace lo que el contribuyente debía recibir, sino lo que el Estado, el gobierno o el partido le conviene hacer en el momento que sea. ¿Piensa que son un gasto necesario las televisiones autonómicas? Uy, eso es lo terrible de España. Las televisiones autonómicas es un elemento del poder autonómico clarísimo, clarísimo. Imitaron el gran defecto que tuvo la televisión pública española en el año 80, y eso no lo quieren soltar. Y claro, eso es un dineral terrible. Yo lo veo en Andalucía, el dineral que se gasta. Y eso que dijo del Corral, por cierto, que se apoyó en lo que yo estaba diciendo en la conferencia, que es verdad, en Alemania la RD da un telediario para todas, y jamás una comunitaria, vamos a llamarle así, de los Länder, manda a un señor a ver andaluces o bávaros en Nueva Guinea o en Canadá. Eso es carísimo. Hacen más bien programas locales, regionales. El generalista lo hace ese telediario único para todas. Qué ideal hubiese sido eso en las comunidades autonómicas españolas. Bueno, y en estos nuevos canales que hay en la TDT, muchos periódicos impresos tienen sus propios canales, y usted se ha quejado abiertamente de cómo algunos periódicos que hacen un buen trabajo en el papel luego llegan a la televisión y no hacen ese trabajo de calidad. Efectivamente, no me he sorprendido, pero es una desgracia. Precisamente yo veo que ahora no hay crítica de televisión de verdad. Hombre, hay críticos que escriben un poquito con literatura, hablan de una serie. Pero a mí me gustaría que un crítico de televisión dijese un día, yo no lo he visto todavía, dijese, oiga, que están retransmitiendo los partidos por televisión fatal, que así no se retransmite un partido de televisión diciendo lo que estamos viendo. La televisión pública alemana nunca lo hace así, tienen conciencia de lo que es la televisión. Me gustaría eso. Y entonces eso es fatal, que no se digan esas cosas, que no se abran los ojos al espectador. Y claro, llega un periódico que tiene calidad, que es de referencia, trae una televisión privada, comercial, y ya hace cosas que no debía hacer si pensamos en que en el periódico lo confecciona magníficamente. ¿Por qué confecciona, como decíamos antes, la televisión de una manera rara, partiendo la imagen, metiendo imágenes que se mueven? Yo siempre digo, algo que se mueva, aunque sea una banalidad. Y eso es lo que parece que están utilizando incluso los periódicos más serios. ¿A qué periódico se refiere exactamente? Bueno, yo leo todos los periódicos. Yo como periodista me gusta leer El País, El Mundo, el ABC, todos. Yo los compro todos los días y sigo, es una costumbre. Pero, por ejemplo, un periódico de referencia ahora mismo es El Mundo, como es también El País. El País, en el momento que tenía el grupo Prisa, que tenía Canal Plus y todo, dejó una parte de la crítica de ponérsela al lector. Pero es que ha llegado El Mundo y me parece que hace lo mismo. Lo hace lo mismo, quizás porque lo comercial que lleva consigo una digital, pues no puede decir cosas. Pero debían también, que eso ya no es política, que ya no tiene nada que ver, debían la cuestión de confección hacerla como Dios manda, no imitando a otras que ya salieron antes, que lo hacían mal. Y yo insisto en eso de partir la imagen. Por ejemplo, en las tertulias. ¿Por qué harán esto si un señor está hablando, que es estupendo ir en televisión a una persona? ¿Por qué tienen que poner imágenes al lado muda, que se mueven y que no nos aportan nada? ¿Por qué? Me lo pregunto.